Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Gustavo Coronel. Él es experto en corrupción y ha tenido una larga trayectoria en la revisión de los casos más importantes vinculados a petróleos de Venezuela. Con él vamos a conversar sobre un personaje que hoy en día está trabajando los medios de comunicación social internacionales para lograr borrar su imagen, es decir, hemos conseguido y revisado en Google y en los otros buscadores de Internet y nos hemos enterado que este señor llamado Rafael Ramírez, que fue la cabeza, el zar del petróleo en Venezuela por más de una década, ha logrado subir contenido positivo y bajar el contenido negativo que lo hace responsable de muchos de los actos de corrupción cometidos en petróleos de Venezuela durante su larga gestión. En este programa que vamos a hacer con Gustavo Coronel, revisaremos punto por punto cuáles son esos casos, quién es Rafael Ramírez y por qué él no está investigado como los otros, por qué la justicia no lo ha agarrado. En Venezuela lo andan buscando, pero todos saben dónde está y nadie lo ha conseguido. Así es que vamos a darle la bienvenida a Gustavo Coronel para Sin Filtros y para mí personalmente siempre es un placer conversar con él. Es un experto serio y conocedor del problema de la corrupción y el lavado de dinero en petróleos de Venezuela. Así que le damos la bienvenida y quiero invitarlos a todos ustedes a participar en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Bienvenido, Gustavo, un gran placer tenerte en Sin Filtros. Sí, muchísimas gracias, Mike Borg. Pues, estoy muy complacido de estar de nuevo contigo en este programa. Sí. Vamos a tratar de descifrar quién es este individuo que logró sacar de las arcas del tesoro venezolano miles de millones. No sabemos exactamente cuántos son, pero vamos a tratar de averiguarlo. Así que, Gustavo, empecemos. ¿Quién es Rafael Ramírez? Sí, mira, Maybord, Rafael Ramírez es el símbolo de lo que no ha debido nunca ser petróleos de Venezuela. No tengo nada personal en contra de Rafael Ramírez, no lo conozco, nunca lo he visto, no he hablado con él jamás. Si se llamase Pedro Pérez, estuviéramos aquí hablando sobre Pedro Pérez, pero se llama Rafael Ramírez Carreño y fue el presidente de Petróleos de Venezuela por más de 10 años. De manera que es necesario analizar el comportamiento de este caballero. Rafael Ramírez Carreño es hijo e hijastro de guerrilleros. Es decir, en su familia hay una tradición de extrema izquierda de guerrillas. Su padrastro Rafael Ramírez Coronado fue íntimo amigo de Alí Rodríguez Araque, también muy amigo de Douglas Bravo, es decir, toda una cofradía de guerrilleros en la década de los 60. Y Rafael Ramírez Coronado, quien fue el padrastro de Rafael Ramírez Carreño, como te decía, fue íntimo amigo de Alí Rodríguez, y cuando llegó Hugo Chávez al poder, entonces fue premiado, Ramírez Coronado fue premiado con una posición importante en Petróleos de Venezuela. Fue nombrado comisario de Petróleos de Venezuela. Es como decir que, bueno, un buitre terrorista guerrillero fue nombrado guardián de los dineros de la empresa petrolera más importante de América Latina. Entonces, eso nos da una idea, pues, de la relación que hubo, porque se fue conformando una especie de cofradía que abarcaba a Rafael Ramírez Carreño, a Alí Rodríguez, a Bernard Momer, a Dan Chávez, una cofradía mediante la cual Rafael Ramírez, graduado
como ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, fue nombrado sin ninguna experiencia previa en el petróleo ni en la gerencia, fue nombrado nada menos que presidente de Enagas, que era la empresa nacional del gas recién creada por Hugo Chávez. Pero no solamente se quedó allí la cosa, sino que muy poco tiempo después, Ali Rodríguez logró de nuevo que Rafael Ramírez fuese nombrado ministro de Energía y Minas para reemplazar a Álvaro Silva Calderón. Y apenas 2 años después de ese nombramiento, surgió entonces Rafael Ramírez Carreño como presidente de Petróleos de Venezuela. Es decir, en 4 años, que es muy poco tiempo, Rafael Ramírez Carreño pasó de ser un ingeniero recién graduado, sin ninguna experiencia previa, a ser nada menos que el zar de la energía en Venezuela, que era como decir el zar de la energía en América Latina. La posición de Ramírez Carreño es debida a la influencia de Ali Rodríguez Araque sobre el gobierno de Hugo Chávez. Es la amistad que hay entre Ramírez Carreño, por un lado, Ali Rodríguez Araque y Hugo Chávez, lo que logra que Ramírez Carreño llegue a la presidencia de Petróleos de Venezuela y que sea al mismo tiempo ministro de Energía y Minas de Venezuela. Es decir, ese era un pecado, es un pecado cardenal en gerencia, el hecho de que el supervisor sea la misma persona que el supervisado. Desde ese momento se perdió para Petróleos de Venezuela toda posibilidad de hacerle un seguimiento de rendición de cuentas efectivo, de supervisión efectiva sobre la empresa. Ese fue el pecado original, por decirlo así, de la Petróleos de Venezuela de Hugo Chávez. Esto explica cómo llegó Rafael Ramírez Carreño a Petróleos de Venezuela. Se puede entender, Gustavo, que ese inicio de Rafael Ramírez, llegado por sus amigos a la presidencia de Petróleos de Venezuela, que para la época era una de las más respetadas del planeta, con una gran producción de petróleo y con un personal que había sido formado, muchos de ellos a costa del Estado venezolano. Es decir, el Estado venezolano invirtió para que todo su personal se formara en las mejores universidades. Pero llegó aquel 2002, cuando Chávez sacó a la meritocracia, entró todos estos individuos que no habían sido, ni tenían las calificaciones, no estaban preparados y tenían una posición política. Y de ahí en adelante se prostituyó la gerencia de Petróleos de Venezuela. Pero también se abrió un espacio enorme para la corrupción. PDVSA se convirtió en la caja negra del régimen. Se convirtió en la máquina de lavado de dinero más grande de América Latina luego de los negocios de la FARC. Y adicionalmente a ello, en un elemento de promoción de la revolución, lo que conllevó a lo que hay hoy en día, que es una empresa absolutamente destartalada que no sirve para nada. Entonces, los elementos que tú estás planteando, Gustavo, en función de la gerencia, se transformó la gerencia, se acabó con los méritos y con la línea profesional. Los casos grandes de corrupción, Gustavo, vamos a entrar por allí. Sí, así es, Maybord, así es. En Petróleos de Venezuela, por ejemplo, la evolución normal de un gerente involucraba un periodo de no menos de 15 años. Ese proceso de maduración para llegar a una posición de alta gerencia en Petróleos de Venezuela tomaba un promedio de 15 años. Este hombre llega a ser ministro y presidente al mismo tiempo en 4 años, lo cual simplemente ilustra la violación de todos los principios meritocráticos, de todo lo que se estilaba en la Petróleos de Venezuela normal.
Lo primero que hace Rafael Ramírez al llegar, o una de las primeras cosas que hace, es convalidar el crimen de despedir a 22.000 empleados y técnicos de Petróleos de Venezuela, que eran la columna vertebral de la empresa, y empezar a reemplazar a esta gente que era capacitada por gente leal a la llamada revolución. Y hemos visto que de 35.000 empleados que tenía Petróleos de Venezuela cuando llegó Hugo Chávez al poder, rápidamente la nómina llegó a ser de 100.000 empleados, es decir, más del triple, mientras que la producción de la empresa comenzaba a declinar. Es decir, los dos índices muy negativos. Por un lado, llenarse de gente, la empresa, y por otro lado, tener menos y menos producción. Entonces empiezan a ocurrir una serie de hechos, y yo he estado investigando, tengo ya varios años en esto, y he podido recopilar datos sobre, yo diría, unos 15 o 16 casos de lo que pudiésemos llamar gran corrupción en la Petróleos de Venezuela de Rafael Ramírez Carreño. La primera, donde él tiene responsabilidad directa, tuvo que ver con el contrato que se firmó con Cuba para el envío de petróleo subsidiado a Cuba. En realidad, más que subsidiado, regalado, Maybor. Durante los años en los cuales estuvo Rafael Ramírez a cargo de Petróleos de Venezuela y del ministerio, hubo una transferencia de dinero de los venezolanos hacia Cuba, hacia la Cuba de Fidel y de Raúl Castro, del orden de los 60.000 millones de dólares. Estamos hablando de unos 100.000 barriles diarios de petróleo por mucho de ese tiempo. Todavía esa entrega se está dando quizás en volúmenes menores, pero no ha cesado de existir. 60.000 millones de dólares de los venezolanos, que por coincidencia es idéntica la suma al préstamo que Venezuela o que Petróleos de Venezuela hizo a China. China le prestó a Chávez 60.000 millones de dólares. Entonces se da el caso ridículo de que Venezuela ha pedido a China 60.000 millones de dólares para esencialmente traspasarle ese dinero a los Castro en Cuba. Ese es uno de los grandes crímenes por los cuales es directamente responsable Rafael Ramírez Carreño. En esta época, Gustavo, había todo un proceso de integración de Cuba, del régimen castrista, a las finanzas del Estado venezolano. Hugo Chávez estaba enamorado de Fidel Castro, quien aprovechaba ese enamoramiento ofreciéndole apoyo, ofreciéndole los médicos cubanos y una serie de proyectos que terminaron en absolutamente nada. Un total fracaso, pero Rafael Ramírez fue copartícipe de todo ese proceso. Recuerdo que a partir de esas firmas de acuerdos en el que Chávez no solamente se junta con los cubanos, sino que se va por el Medio Oriente también a buscar aliados para su proceso, aparecen figuras y personajes tan nefastos como Ramiro Valdés, el llamado Charco de Sangre, este general asesino, a quien se le tenía que pedir permiso posteriormente en PDVSA para mover el dinero de PDVSA o para comprar algún producto de PDVSA. Nosotros en Venezuela Política presentamos una carta que, bueno, la ha tomado todo el mundo como un elemento que evidencia la entrega de Hugo Chávez y de PDVSA al régimen cubano. Pero Rafael Ramírez dio un elemento clave. Quisiera que nos recordara esos aspectos de ese discurso de Ramírez y que se impuso a través como una narrativa por los años en que se firmaron los contratos y se le empezó a regalar petróleo venezolano a Cuba. Sí, en realidad, Maybor, el trío de entreguistas fundamental de Petróleos de Venezuela y de la riqueza petrolera venezolana a Cuba, el trío es de
Es Hugo Chávez, Alí Rodríguez Araque y Rafael Ramírez Carreño. Esos son los tres principales culpables de esa entrega de una magnitud colosal. Por cierto, este fue el primero. Los dos primeros, Gustavo, murieron en Cuba. Así es, así es. El segundo de los grandes crímenes que no involucró un robo de dinero, porque corrupción no es solamente robar dinero, sino utilizar el poder para beneficio de su clan, de su tribu. El segundo crimen grande de Rafael Ramírez, que está explícitamente ilustrado por su discurso de noviembre del año 2007, tuvo que ver con la entrega que hizo de la empresa Petróleos de Venezuela a Hugo Chávez y a su proyecto llamado Revolucionario. En ese discurso que fue dado ante toda la plana mayor, junta directiva y todos los gerentes de alto nivel de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez dijo, mire, no sigan hablando necedades. Petróleos de Venezuela es una empresa roja, rojita, y quienes no comulguen con esto los vamos a sacar a golpe limpio. La expresión utilizada por él fue diferente, pero esencialmente a golpe limpio. Esto fue una traición a su misión de gerente. Un gerente, ya sea de una empresa privada o de una empresa pública, tiene como fundamental deber proteger los intereses de sus accionistas, de los accionistas dueños de la empresa. En el caso de Petróleos de Venezuela, una empresa nacional, los dueños, los accionistas, se ha dicho siempre, son todos los venezolanos. Entonces, él puso a Petróleos de Venezuela no a responder a esos intereses, sino a responder a los intereses de Hugo Chávez y de su proyecto específico, la llamada Revolución Bolivariana. Ese es el segundo gran crimen de Rafael Ramírez Carreño como presidente de Petróleos de Venezuela. Luego viene la creación de Petrocaribe. Petrocaribe no es un concepto nuevo. Si tú recuerdas, hubo un acuerdo de San José anteriormente, que eran México y Venezuela, repartiendo petróleo subsidiado a pequeños países centroamericanos. Eso era un programa modesto, pero era genuino y transparente. Pero se reemplaza con algo llamado Petrocaribe, que es una gran repartición de petróleo a países del Caribe para lograr que esos países sean totalmente leales políticamente a la revolución de Chávez. Eso explica, por ejemplo, que en la OEA nunca se pudo condenar a la dictadura de Chávez, simplemente porque el bloque de países de angloparlantes y pequeños países del Caribe estaban votando a favor de Chávez porque estaban recibiendo ese soborno de parte del gobierno de Hugo Chávez. Petrocaribe le ha costado a los venezolanos alrededor de 22.000 millones de dólares, que sumados entonces a los 60.000 de Cuba, ya van por los 80 y tantos mil millones de dólares de los venezolanos dados bajo la responsabilidad directa de Rafael Ramírez Carreño. Vamos a ir en este programa sumando los montos de esos 60.000, los 22.000 que se calculan, ¿ok? Que se calculan oficialmente y lo que viene después, que son casos realmente que demuestran la capacidad criminal de Ramírez y lo que lo acompañaban en PDVSA y en el régimen de Chávez y Maduro posteriormente. Así es, Maybor. Luego vienen casos puntuales. Yo en especial me dediqué a investigar uno en mucho detalle, que fue el hundimiento de la gabarra Avanteur. Esta es una gabarra que fue alquilada por Rafael Ramírez Carreño, por PDVSA, a una empresa contratista intermediaria en Singapur por la suma de $750.000 diarios. Y resulta que la gabarra era propiedad de una empresa de la India a la cual se le estaba pagando. A la dueña real se le pagaba solamente $350.000 diarios.
Entonces eso quiere decir que la pequeña empresa fantasma incorporada en Singapur para suscribir el contrato con Petróleos de Venezuela se embolsillaba sin hacer absolutamente nada la cantidad de $350,000 diarios. Esto fue muy documentado por mí y por otras personas, por el abogado Joaquín Chafardet, a quien tú conoces, hizo un buen estudio sobre este caso. En la Asamblea Nacional también hubo una buena investigación sobre esto. Tuve oportunidad de publicar, Gustavo, una serie de documentos que evidencian el desfalco que se hizo a la nación por parte de esta cúpula que estaba en ese contrato de la Bampea. Claro, este era un contrato, my board, de arrendamiento por varios años, creo que eran 3 años, y eso involucraba un pago de $1.300 millones a esta empresita contratista que tenía un capital de trabajo de $10,000, incorporada en Panamá, porque los verdaderos dueños de Petromarín, que es el nombre de la empresa pequeña de Singapur, los verdaderos dueños era una empresita llamada Isapeco, incorporada en Panamá, cuyos dueños eran, o son todavía, porque no sé, Hidalgo Socorro y Enoc Martínez, quienes son unos contratistas de Petróleos de Venezuela radicados en Maracaibo y en Miami. Ellos van y vienen. En todo caso, esto fue un gran fraude que hubiese costado 1.300 millones si no hubiese sucedido algo, que se hundió la Gabarra. Y la Gabarra se hundió porque estaba en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué hace Rafael Ramírez o qué hace, sí, PDVSA en este caso? Bueno, se hundió la Gabarra Avant Pearl, no importa. Vamos entonces a comprar 2 gabarras. Originalmente, Rafael Ramírez declaró que iban a comprar 2 gabarras a una empresa llamada Petrosaudí, una empresa que sonaba saudita y que sonaba a petróleo, pero no es realmente ni lo uno ni lo otro. No tenía nada que ver con petróleo y tenía sí un dueño saudita, pero que no tenía nada que ver con el gobierno de Arabia Saudita ni con Aramco, la empresa petrolera de Arabia Saudita. Era una empresa financiera, de especulación financiera, de gente asociada a grandes desfalcos en Malasia, y finalmente fueron indiciados, pero no antes de que les arrendasen a Petróleos de Venezuela. No le vendieron las gabarras, pero se las arrendaron también por una suma cercana a los $1.400 millones. Estas gabarras, el Saturno, una de ellas, totalmente inoperante, está hecha totalmente chatarra, creo que todavía por la zona de Puerto La Cruz. Eso fue otro de los grandes fraudes, las 2 gabarras de Petrosaudí. Y allí, a través de Ricardo Coronado, el director encargado de exploración y producción, se vio la mano de Rafael Ramírez Carreño, porque las comunicaciones de la empresa Petrosaudí iban directamente a Rafael Ramírez Carreño. Sí, ciertamente, pero es que también unos contratos de esta naturaleza, Gustavo, con esos montos, que si se hacía alguna licitación, obviamente se iba a ver que había sobreprecio, porque dentro del marco del mercado, de la libertad de mercado y de presentar licitaciones de manera segura, se iba a detectar que había un intento de desfalco. Por ello, era el responsable Rafael Ramírez y el resto del equipo que le acompañaba, que estaba en capacidad y responsabilidad de buscar qué era lo que estaba allí mal. Ahí están la sonda Saturno y la otra, también eran unas gabarras que no estaban hechas para aguas del Mar Caribe, había una serie de especificaciones que no tenían nada que ver con lo que se requería para PDVSA, sino que era el propio guiso rojo. Y eran equipos muy viejos, MyBoard, en condiciones deplorables de mantenimiento.
Bueno, luego tenemos el caso de los taladros. Ramírez y su directiva deciden comprar taladros, pero si uno va a comprar taladros, uno se los compra a la gente que produce taladros, ¿no? Ellos fueron a comprarle taladros, por ejemplo, a una compañía colombiana llamada Bolivariana o algo así por el estilo, que tenía 3 empleados y no producía, no generaba, no construía taladros. Y le compraron otros taladros a una compañía que se llamaba, por aquí lo tengo, Full Circle Enterprises. Pagaron 98 millones. Una, ¿no? Comasca. Comarca una y Full Circle Enterprises la otra. Y recibieron, por ejemplo, Full Circle recibió 98 millones de dólares por equipos de perforación que no valían ni 20 millones de dólares. De manera que en todos estos sobreprecios, generalmente existía una comisión jugosa para quienes estaban autorizando estas operaciones. Luego viene la serie de tanqueros que se ordenó, que Petróleos de Venezuela ordenó a diferentes países, porque fue una orgía, una orden hasta por 15 tanqueros, unos a Irán, otros a la Argentina, unos a España, inclusive creo unos ciertamente a China, los supertanqueros, y de esos tanqueros que se ordenaron, todavía están muchos de ellos que nunca navegaron, nunca terminaron de ser construidos. Unos están todavía en Irán, otros están hechos chatarra, nunca se terminaron de pagar, de manera que quizás 2 o 3 de ellos fueron echados finalmente al agua, pero allí se perdió una gran cantidad de dinero. Luego viene algo increíble, que Petróleos de Venezuela decide convertirse, también bajo la directiva de Rafael Ramírez Carreño, en una empresa social, ya no una empresa petrolera. Rafael Ramírez llegó inclusive a decir que los antiguos meritócratas de Petróleos de Venezuela pretendían que Petróleos de Venezuela diera ganancias. Es decir, para Rafael Ramírez, el objetivo de una empresa del Estado no era dar ganancias, sino repartir el dinero entre la gente, convertirla en una empresa social. Y Rafael Ramírez entonces convirtió a Petróleos de Venezuela en una empresa que importaba comida, pollos, carne, criaba búfalos, fabricaba adoboncitos, es decir, hacía de todo menos su negocio medular de producir petróleo. Y esto se tradujo inevitablemente en una declinación de su producción, hasta el punto de que durante los años en los cuales estuvo allí Rafael Ramírez, se perdió una producción de alrededor de 300.000 barriles diarios. Cuando Rafael Ramírez salió de Petróleos de Venezuela, esta empresa producía unos 300.000 barriles diarios menos de los que producía cuando Rafael Ramírez entró a Petróleos de Venezuela. Sin embargo, él dice que durante su gestión, PDVSA llegó a ser la mejor productora de petróleo de toda América Latina, cosa que no es real. Anteriormente a la revolución había una producción de petróleo y había gente que sabía lo que estaba haciendo. Claro, claro, porque la inercia de la Petróleos de Venezuela llamada Azul, la prechavista, la inercia fue tan grande que esa producción fue declinando de una manera más o menos lenta. Es cierto que después de la salida de Ramírez Carreño y la entrada de Maduro y su gente, se acentúa esa declinación, pero ya eso se había iniciado con Ramírez. Más aún. También puede ser, Gustavo, que era el resultado de todo lo que no se había hecho, que se evidenció, como por ejemplo el mantenimiento de las plantas, de todo lo que es la parte de la infraestructura,
no se hizo durante 10 años de Ramírez. Y hay muchas evidencias que señalan que no les importaba, dejaban abandonado todo. Bueno, no solamente las gabarras que quedaron ahí flotando cerca de Puerto La Cruz, uno no sabe ahora dónde están, pero no se hacía el mantenimiento que se requería a las refinerías, a las plantas, etcétera, y todo esto revierte cuando llega Maduro, que Sí, también con una ineficiencia y una capacidad insólita pone frente a PDVSA a unos personajes que definitivamente no sabemos de dónde lo sacaron, pero que estaban hechos únicamente y exclusivamente para destruir a PDVSA, incluyendo al personaje tan nefasto como Manuel Quevedo y otros. claro. Si recuerdas, el plan de Ramírez era llegar a producir 5 millones de barriles diarios para 2012. Eso nunca se llevó a cabo, más aún, no solamente no se llegó a 5 millones, es que declinó la producción que se tenía hasta ese momento, ¿no? Eh, Luego viene Maybord, el desastre de los bolichicos, el contrato que se firma o los contratos, porque fueron varios, que se firma con Derwick Associates por equipos que se dicen nuevos, pero que no son nuevos, que son equipos usados. Que Derwick compraba simplemente usados y los traspasaba con sobreprecio a Petróleos de Venezuela. Derwick, una empresa que no tenía gente experimentada en la cosa petrolera. Ninguno de estos contratos fueron objeto de una licitación realmente, ¿no? Fueron entregados más o menos a dedo. De manera que con Derwick hay un traspaso de Petróleos de Venezuela a los bolichicos que es del orden de los 2.000 millones de dólares. Luego, el famoso drama de Pedeval, la importación de comida hecha por Pedeval, que es una empresa subsidiaria de Petróleos de Venezuela, eh, este, eh, comida que ya estaba casi a punto de vencerse y por lo tanto era comprada por esta gente de Pedeval a precios muy bajos. Esa importación de comida que se podría llegar y que por eso fueron enterrados los contenedores que la tenían, se encontraron en todas partes en la zona de Puerto Cabello, contenedores enterrados con comida podrida. Eso representó una pérdida de unos 2.000 millones de dólares adicionales para el país. Y nunca fue a nadie de la directiva, nunca fue a la cárcel por esto, ¿no? Fue a la cárcel uno de los que estaba allí, pero no fue por eso, sino fue por otros contratos fraudulentos y pago de sobornos a la gente de Citgo, como es, por ejemplo, José Manuel González Destino, Farías y compañía. Sí, así es, Maybord. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Free Market Petroleum, que fue un fraude urdido entre Rafael Ramírez como ministro, Bernardo Álvarez como embajador de Venezuela en Washington y un senador norteamericano llamado Jack Kemp, quien tenía una empresa aquí en los Estados Unidos y entonces pensó que se podía obtener una cuota de petróleo venezolano del orden de los 50.000 barriles al día y que ser luego vendidos al gobierno de los Estados Unidos a un sobreprecio, de manera que entre la adquisición del petróleo venezolano y la entrega a las reservas estratégicas de los Estados Unidos había un jugoso sobreprecio que presumiblemente a ser repartido por los ideólogos de este proyecto, entre comillas. Eso fue captado a tiempo por la prensa de los Estados Unidos y hubo un escándalo de tal magnitud en la prensa aquí en Washington que mató al proyecto.
pero si no, hubiese seguido adelante con una pérdida de 50.000 barriles diarios o de mucha parte de ese dinero para Venezuela, por culpa de este trío de personajes, ¿no? Luego tenemos lo que se llamó la eliminación de la urimulsión. Si tú recuerdas, la urimulsión era un producto que iba a competir con el carbón y era un producto que daba un ingreso neto como de $12 para el gobierno de Venezuela. Sin embargo, Rafael Ramírez y Bernard Mommer, uno de sus asociados, eliminó ese proyecto sobre la base de que Venezuela no debía estar regalando su petróleo. Ahora, nosotros teníamos o tenemos en la faja unos 100.000 millones de barriles que posiblemente se van a quedar bajo tierra porque no va a haber tiempo de sacarlos. Y sin embargo, no quisimos producir la emulsión que daba $12 netos por barril producido, porque no era un buen negocio. Pero imagínate tú, ¿qué vamos a hacer entonces con ese petróleo que nunca fue ni nunca será producido? Ese fue otro de los negocios de Rafael Ramírez. Luego, mira, viene la crisis eléctrica en Venezuela, y la crisis eléctrica que fue durante la época de Alí Rodríguez en Corpoelec y de Rafael Ramírez en PDVSA, significó la compra por emergencia de gran cantidad de equipos de generación eléctrica que nunca fueron utilizados realmente. Más aún, allí hay un contrato que luego voy a describir en más detalle, Maybord, un contrato para Planta Centro y La Cabrera, que fue del orden de los 1.400 millones de dólares. Ese es un contrato donde se impuso, Rafael Ramírez impuso a Diego Salazar, su primo, como consultor de las empresas chinas que vendieron esos equipos. Allí se obtuvo como comisión para ellos el 10% de esos 1.400 millones. Es decir, les entró a ellos sin hacer nada 140 millones de dólares. Luego diré más o menos a dónde ha ido ese dinero. De manera, fíjate que este es un abuelo de pájaro, es una suma impresionante de fraudes que cuando tú los pones juntos exceden los 100.000 millones de dólares de pérdidas para la nación venezolana. Y esto fue directamente atribuible a la presidencia de Rafael Ramírez en Petróleos de Venezuela. Sí, cuando estaba Rafael Ramírez, Gustavo, también se dio el gran escándalo del fondo de pensiones de los empleados de PDVSA. Hubo un caso que conllevó a un solo individuo preso, arrestado, pero el resto está libre y gozando del dinero robado. Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Allá en Venezuela nadie hizo nada. El fondo de ahorros de empleados, eso fue otra página negra atribuible a la directiva de Rafael Ramírez. Este es un fondo que fue manipulado, mal manejado por un consultor empleado por la directiva de Rafael Ramírez, un consultor de apellido Yaramendi, quien está detenido en los Estados Unidos por esa razón. Y allí se perdió el fondo de unos 500 millones de dólares de los empleados por estas manipulaciones del consultor, que fue empleado de nuevo por la directiva de Rafael Ramírez Carreño. Sin embargo, no solamente eso es lo condenable, sino que a posteriori los dineros que han quedado de ese fondo han sido tomados o fueron tomados por Petróleos de Venezuela para sus propias inversiones o para tapar huecos en sus presupuestos ordinarios, dinero que en efecto era pertenencia de los trabajadores.
De manera que ese fondo fue muy mal manejado por Petróleos de Venezuela y creo que mucho de ese dinero efectivamente se perdió. Yo no soy un empleado jubilado de Petróleos de Venezuela, pero entiendo que mucho de ese dinero del fondo ya se ha perdido, Maybor. Sí, ciertamente. Bueno, yo tuve oportunidad de darle cobertura al juicio de Yaramendi que se celebró en Conérico y allí pues se dieron a conocer también otros nombres, que por cierto esos operadores que participaron en todos los guisos del régimen de Hugo Chávez, entre los cuales se encuentra Díaz Granado, Veracha, todo este grupo que se mantiene alimentando a políticos, sean del gobierno o de la oposición. Algunos fueron hasta exculpados. El que quedó preso y sentenciado a más de 13, 14 años de cárcel fue Francisco Villaramendi, pero el resto andan por ahí sueltos. Y los jubilados de PDVSA están muriendo de merma. Muchos de ellos me he comunicado con familias que están realmente pasando una situación absolutamente dramática, donde PDVSA no responde a ninguno de los llamados, todo lo contrario, los maltrata como personas que entregaron una parte de su vida a hacer de PDVSA una empresa, cuando PDVSA era una empresa que producía petróleo y no una organización criminal como la que existe hoy en día. Así es que Sí. esta parte, Gustavo, trajo unas consecuencias dramáticas para la gente, porque están muriendo de merma, no tienen medicinas, no tienen servicios hospitalarios y no les alcanza lo que les pagan ni siquiera para comprar un kilo de queso. Así es. Y mientras tanto se fue configurando en Petróleos de Venezuela, alrededor de Rafael Ramírez, un entorno de cómplices, entre los cuales los más notables, más conocidos son Diego Salazar Carreño, que es su primo, que es también su intermediario principal. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle sobre él. Nervis Villalobos, que fue viceministro para la parte eléctrica, que es uno de los grandes cómplices de Rafael Ramírez en todo lo que tiene que ver con los fraudes financieros de Petróleos de Venezuela. Era el jefe del equipo de los gerentes. Se reunían en un centro comercial muy popular en Caracas y allí hacían los negocios. Este señor vive hoy en día multimillonario en Madrid. Ahí pueden ver las imágenes de su casa en este mismo programa. Y a pesar de que ha sido objeto de investigaciones, tiene una orden de captura por parte del gobierno de los Estados Unidos, no precisamente por este caso, sino por otro que tiene lugar en Houston. Ese señor no ha sido tocado, estuvo preso unos días, vive de lo más chévere, nadie le ha tocado nada y él tiene muchísimos casos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en España, pero el dinero hace que este individuo hasta el momento sea intocable. Es increíble cómo la habilidad que tiene esta gente para escapar de la justicia. Sin embargo, yo sé que dentro del gobierno de los Estados Unidos hay una investigación muy amplia que va acumulando pruebas y ya tiene muchísimas pruebas para meter en la cárcel a varios de esos miembros del entorno. Claro. Mira, te voy a recordar algo. Acá en Nueva York, hace 2 años aproximadamente, se produjo el juicio de los Díaz, Luis Díaz y Luis Díaz, que era un padre y un hijo, que fueron acusados de haber lavado más de 100 millones de dólares en una empresa en Miami. Y allí la primera persona que aparecía en ese lavado de dinero, aparte de Jesse Chacón y su asistente, era Nervis Villalobos, que le pagaban 21 millones de dólares para supuestamente ir a supervisar una planta en la estación de Bajo Grande, en el Zulia, cuya planta nunca ni se puso en funcionamiento ni se montó. Allí, por cierto, en ese caso, Gustavo, aparece el hermano de Rafael Ramírez, que es médico, vendiendo y asesorando compras de plantas para la empresa petrolera.
y cobrando unos honorarios millonarios por supervisar una planta cuando él lo que era, es médico. Así es que iba a mencionar al hermano de Rafael Ramírez, Fidel, como el primero que fue nombrado por Rafael como director de servicios médicos de Petróleos de Venezuela, ¿no? Eso para empezar. Él creó una colonia de nepotismo a su alrededor, porque no solamente era Fidel, su hermano empleado, sino que era su primo Jesús Luongo, director de refinación, Baldosa Alzón, su cuñado, como asesor de la señora Sansón, el abogado, empleada, la esposa de él, empleada de la estancia o directora de la estancia. Es decir, él fue creando un clan a su alrededor, compuesto entre otros por Diego Salazar, por Fidel, su hermano, por Nervis Villalobos, por Javier Alvarado, Rafael Reiter, Eudomaro Carrullo, Luis Carlos de León, Iván Orellana, es decir, todo un grupo de gente que más que otro, no puedo decir que todos estos que he nombrado fuesen activos miembros de la pandilla, sino que era gente que estaba al servicio de los intereses de Rafael Ramírez y no de Petróleos de Venezuela como tal, ¿no? Entonces ese entorno se fue consolidando y se llegó entonces a la creación del depósito gigantesco de Andorra, en la banca de Andorra. Allí se encontró una suma de unos 4.000 millones de dólares de este grupo, que iba a ser repartido o se iba repartiendo como iba ingresando el dinero, iban repartiéndolo ellos entre ellos mismos o para proyectos políticos de Hugo Chávez, para perpetuar a Hugo Chávez en el poder. Es decir, eso fue la consagración de lo que pudiéramos llamar una pandilla enquistada dentro de Petróleos de Venezuela. Y los dos socios principales de Rafael Ramírez en este asunto son Diego Salazar, que es su primo, y Nervis Villalobos, y los dos tienen o tuvieron especialidades diferentes, por decirlo así, ¿no? En el caso de Diego Salazar Carreño, él no solamente estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con los seguros de Petróleos de Venezuela, es decir, toda la contratación de seguros de Petróleos de Venezuela, él tendría una participación, comisiones y la capacidad de decidir quién empresa o cuál empresa sí y cuál empresa no. Pero básicamente su negocio más fructífero aparentemente eran los contratos con las empresas chinas. Petróleo de Venezuela firmó por lo menos 5 contratos muy grandes con empresas chinas, entre las cuales está Sinohydro, habían otras empresas más, pero básicamente con Sinohydro, Petróleos de Venezuela contrata las plantas eléctricas de Planta Centro y de La Cabrera por una suma de 1.400 millones de dólares. Y después de firmado ese contrato, es decir, para todo efecto práctico, ya esa operación concluida, meses después, Rafael Ramírez insiste en incorporar al contrato a su primo Diego Salazar Carreño como consultor de la empresa. Él tenía una empresa Salazar Carreño, la empresa que creo que se llama Highland Assets o algo así por el estilo. Y los chinos estuvieron obligados entonces a darle el 10% del costo total de los contratos a esa empresa de Diego Salazar, que no tenía absolutamente nada que hacer en estos contratos. Es decir, la suma de 140 millones de dólares, el 10% de ese contrato grande, fue a parar a los bolsillos de Diego Salazar Carreño y de sus
de sus cómplices. Y ese es Diego Salazar Carreño, que por cierto hoy en día está, no sé si está preso en Venezuela o no está preso en Venezuela, porque nadie ha sabido de él últimamente, ¿no? El otro caso de gran magnitud es un fraude financiero que fue cocinado por Nervis Villalobos, el famoso Nervis Villalobos, que se llama es el caso de una empresa llamada Atlantic Corporation, que esta es una empresa originalmente formada por los hermanos Oberto. Estos hermanos Oberto, quienes no conocían a la gente de Petróleos de Venezuela, deciden aproximarse a Petróleos de Venezuela a través de Nervis Villalobos. Y Nervis Villalobos entonces trae a Derwick y a los bolichicos al negocio. Es decir, Derwick por un lado, los hermanos Oberto por el otro, y Nervis Villalobos actuando como gestor de este consorcio, va a Petróleos de Venezuela y dice: nosotros, Atlantic, está preparada para prestarle a Petróleos de Venezuela la cantidad de 17.500 millones de bolívares, y ustedes eventualmente, Petróleos de Venezuela, nos reembolsa ese préstamo que le vamos a hacer, nos lo reembolsa en dólares. Bueno, entonces resulta que Rafael Ramírez y Eudomaro Carrullo y Víctor Aular y creo que Asdrúbal Chávez aprobaron ese proyecto, convencieron al resto de la junta directiva de que era un proyecto muy bueno para Petróleos de Venezuela. Acepta Petróleos de Venezuela recibir ese dinero en bolívares y luego se los reembolsa a Atlantic. Pero pagarlo en dólares. Se los reembolsa también a tasa preferencial. Es decir, que por los bolívares que Atlantic y que le ha dado a Petróleos de Venezuela, recibe a cambio dólares preferenciales. Comprenderás que la ganancia para la empresa Atlantic fue monumental y ese dinero fue distribuido alegremente, supongo yo, entre todos los involucrados, entre todos los socios de adentro y de afuera de Petróleos de Venezuela. Ese caso fue revisado por los fiscales del estado de la Florida. Nosotros supimos que el señor Wallis, que estaba allí, que aparecía como el dueño de la empresa, fue arrestado y posteriormente se convirtió en colaborador de la justicia de los Estados Unidos. Por eso él sigue viviendo en Miami. No le quitaron su hermosa casa por allá por o sea, una de las zonas más caras de Miami, Key Biscayne. Y también ese señor ofreció información sobre los asociados. Sobre este caso también se dice, aunque no tenemos la evidencia, sino que son los testimonios de algunos de los que están vinculados a este caso, se señaló a los hermanos Oberto, que por cierto decidieron mudarse de los Estados Unidos recientemente, se fueron a México con la intención de irse al nuevo paraíso de los chavistas, que es Portugal. Allá están yendo todos los criminales, ladrones de PDVSA, se están yendo para Portugal y algunos se quedan en España. Pero estos hermanos Oberto se fueron a México, de Miami salieron a México y se supone que de allí van a ir a Portugal a juntarse con los otros que están ya residenciados en ese país. El caso aparentemente prescribió porque se hizo hace ya más de 10 años pues aquí el proceso que se dio estaba dado por lavado de dinero en los Estados Unidos y ese caso no ha podido seguir adelante justamente porque pasaron muchos años para aplicar la justicia. Entonces, esta gente se queda con esa plata, muchos de los chavistas y de los bolichicos involucrados en ese caso en particular vendieron sus propiedades y se fueron a un sitio seguro
a disfrutar del dinero extraído de las arcas de PDVSA. Es increíble la manera como la justicia ha dejado de ser aplicable a esta gente, Maybord. Yo creo que yo soy optimista en el desenlace último de toda esta tragedia venezolana, porque pienso que tarde o temprano esta gente va a ir a la cárcel. Se trata de 100.000 millones de dólares sustraídos a la nación venezolana y por una mayoría de casos de corrupción que están bastante bien documentados. Entonces, de alguna forma u otra, la justicia, creo yo, va a prevalecer. No perdamos las esperanzas de que eso suceda. Repito, no hay nada personal contra ninguno de ellos, pero lamentablemente si son delincuentes, tienen que ir a la cárcel. Si no, como decíamos en un pasado programa, si no hay justicia, habrá venganza. Y la venganza es mucho peor, la aplicación de la venganza es mucho peor que la aplicación de la justicia. Una de las preguntas que probablemente ustedes se están haciendo en estos momentos es por qué Rafael Ramírez no está preso. No está preso y vive en Italia disfrutando del dinero que no tiene cómo explicar. Si llegara frente a un juez a tratar de explicar por qué él es millonario. Aunque se dice que no es millonario, él dice en las redes y en todos los aparatajes de medios que las agencias de relaciones públicas que le están trabajando lavado de imagen señala que él ahora es consultor y que vive de su modesto sueldo de consultor. He hablado porque a mí también me parece muy raro, Gustavo, que Rafael Ramírez no sea mencionado en ningún lado. Aquí en los Estados Unidos está mencionado todo el mundo, todos los socios, incluyendo a Nervis Villalobos, el caso de Roberto Rincón, dio para todo, los enormes casos de corrupción de Citgo, que están bajo investigación del Departamento de Justicia a lo largo de los últimos 20 años. También Rafael Ramírez estaba allí, pasó más de 10 años siendo el jefe máximo, el ministro y el presidente de PDVSA, el zar de la industria petrolera. Pero no aparece reseñado en ningún lado. Una vez estaba en Washington conversando con muchas de las fuentes con las que suelo informarme de los temas internos y uno de ellos me confesó que Rafael Ramírez había hablado con la justicia de los Estados Unidos. Y esa tal vez es la razón por la cual él no aparece en ningún expediente por ahora. Y él suministró, se dice, alguna información y no sabemos exactamente y no lo podemos, por esto les estoy haciendo esto como especie de relato de lo que me han contado mis fuentes, pero él ha sido llamado por varias agencias para que explique algunos elementos que están siendo investigados. Importante también destacar es que la justicia de los Estados Unidos trabaja en base a incentivos a esas fuentes que suministran información. De lo contrario, los fiscales tardarían muchísimo más tiempo y a veces les sería imposible llegar al centro de lo que son los casos criminales como tales. Desde narcotraficantes de gran calibre como el Chupeta, por ejemplo, el colombiano, hasta el ladrón más ladrón, como por ejemplo Roberto Rincón o Abraham Sierra, que se van a beneficiar porque suministraron información de ese enorme esquema de corrupción en los que ellos pagaron más de $1.000 millones en sobornos a los funcionarios de PDVSA. O el mismo Tuerto Andrade, que también se benefició y tiene una sentencia muchísimo menos severa de que si se hubiese callado la boca y no hubiese suministrado información. Este es el caso de Ramírez. Este sería el caso de un hombre que es responsable de la quiebra de PDVSA. Claro, tienes razón, Maybord. Sin embargo, esa atenuación de la
de la pena no debe llegar nunca al caso a ser total. Este hombre tiene que pagar, tiene que devolver, tiene que, sí, tiene un dinero que no es de él, obtenido de maneras irregulares. Yo creo que se necesita aplicarle la inversión de la carga de la prueba cuando una persona está viviendo muy por encima de su nivel aparente de ingresos. Se le pregunta cómo ha obtenido usted la manera de vivir de esa forma. No es que usted es inocente hasta que pruebe, nosotros le probamos su culpabilidad, sino que usted tiene que probar su inocencia. Usted tiene que probar cómo es posible que usted viva en una villa italiana siendo un simple perseguido del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es totalmente incomprensible para la mayoría de la gente, ¿no? Sí, Gustavo, uno de los temas que uno siempre ve en estos casos particulares es que este grupo son los que se llaman intocables. Lamentablemente, hay que decirlo acá, nosotros estamos en Sin Filtros. Son intocables. Por ejemplo, el señor Wallace, del caso Atlantic, él no fue a preso. Él habló y logró el incentivo, se quedó en los Estados Unidos viviendo muy bien en Key Biscayne. Y los bolichicos andan libres. Los bolichicos, los hermanos Obertos, tienen millones de dólares. Se dieron el tupé de decirle a los fiscales que se iban y se los fue. Banqueros, los banqueros. Hay muchos operadores que todavía hay unos que no vienen, pero tienen a las esposas allá en Washington ordenando. No pueden venir porque los embarraron, en el caso, por ejemplo, de Yaramendi, por cierto. Y hay muchos, los bolichicos. Los bolichicos hicieron y deshicieron, compraron obras de arte, apartamentos en Nueva York, hicieron de todo lo que se les ocurrió. Y los intocables hasta se dieron el tupé de buscar al abogado del presidente de los Estados Unidos para que les borrara el nombre del Departamento de Justicia, donde había expedientes e investigaciones a su nombre, y hasta la fecha no ha salido ese nombre. A Giuliani. Alejandro Betancourt López. Y ese está allá en un palacio en España, disfrutando y manteniendo también a los del gobierno y a los de la oposición, porque esto hay que decirlo también. Sí. Bueno, contra esa realidad, Maybord, hay que seguir luchando, es la única manera. Es muy cuesta arriba, pero hay que seguir haciéndolo. Claro, aquellos que creemos en la aplicación de la justicia, Gustavo, y queremos que se acabe la impunidad, lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que denunciar. Hay mucha gente, yo sé, conozco muchos funcionarios de agencias que los mueve el deseo de aplicar la justicia. Estos señores que han cometido delito en los Estados Unidos y a nivel internacional, por ese dinero que se han robado del erario público venezolano, pueden pagar los mejores abogados. Y esos escritorios jurídicos hacen dos cosas fundamentales para lograr que la impunidad permanezca. Uno, utilizan todos los recursos que el Estado de Derecho ofrece en los Estados Unidos y en otros países para retardar, aclarar, disminuir o lo que ellos buscan, que es dismiss, desestimar cualquier demanda. Y dos, utilizan a esos abogados, que son sus peones, para mandarle cartas a los periodistas que escribimos en su contra y publicamos evidencias para que nos callemos la boca, para amedrentarnos, y adicionalmente a ello, pagan empresas de limpieza reputacional que le pagan a Google y a los buscadores en Internet como Yahoo o Bing para que eliminen los trabajos que los periodistas que denuncian hacen, pagan a hacker para que agoten los sistemas informáticos de los blogs o de los portales donde salen las informaciones y crean personalidades falsas en nombre de los periodistas que hacen las denuncias
para que Google elimine todos los contenidos que se hacen que les perjudican. Y si esto no fuera poco, cuando no nos paran, mandan a unos emisarios para que nos ofrezcan sobornos, para que nos callemos la boca. Entonces, Increíble. es una empresa criminal completa que incluye un departamento legal, un departamento de relaciones públicas y uno de la inquisición de los periodistas que opinan o denuncian y publican evidencias. Sí, sí, yo he tenido tres amenazas ya de demandas penales de esta gente, Maybor, de manera que estamos en el mismo barco, tú y yo. Sí, bueno, yo tengo como 27. Estoy esperando llegar a 50 porque las voy a publicar todas. Desde la de José Luis Parada hasta la de cualquier bolichico de los que me han enviado. Yo las tengo toditas guardadas. Tengo de los escritorios jurídicos, de los narcosobrinos, cualquier cantidad de cartas, desde los criminales de menor calibre hasta los de mayor calibre, hasta los socios de los narcosobrinos. Entonces los tengo toditos, porque los socios de los narcosobrinos, que son buscados por la justicia de los Estados Unidos, mandan cartas para que borren y pagan a las empresas de Internet para que borren las entradas en Google. Y lo peor del caso es que una empresa como Google lo hace. Es decir, que pagan para que lo borren y lo borran. Increíble. Así es. Bueno, Gustavo, creo que hemos hecho una revisión de todos los elementos. Ahí sé que hay mucha gente que está así preguntando por esto y por aquello. Queremos llevar la información tal cual es. Todo lo que se habló está documentado. Pueden ir al blog de Gustavo, Las Armas del Coronel. En Venezuela Política ustedes van a conseguir cualquier cantidad de documentos que prueban y evidencian que PDVSA se convirtió en una empresa criminal y pasó a ser uno de los instrumentos de lavado de dinero más grandes que ha existido en la historia de América Latina, que supera a Odebrecht. Muchas gracias, Maybor. Estamos a la orden de verdad y bienvenidos siempre. Y bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta conversación con Gustavo Coronel. Ya ustedes vieron la riqueza de toda la información que él ha suministrado. Quiero agradecerles y recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo. Y si les gustan nuestros programas, suscríbanse y regálennos un like. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.